Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Ríos Pérez. El día de hoy les voy a exponer acerca de la materia de economía ambiental, valoración económica de bienes ambientales, puntualmente el método de los precios hedónicos, escogido como el más apto para el ejercicio en cuestión. La actividad en la fase colaborativa tenía 10 puntos, aquí están los primeros 5 y luego los siguientes 5, los cuales se van a exponer detalladamente a continuación. Bueno, el primer punto que pedía la guía era definir el método de valoración a utilizar. Pues, en principio hay unos enfoques que es el método indirecto y el método directo. Entonces, escogimos el método indirecto y a la vez el método de los precios hedónicos. Luego hablaba de construir el contexto social. La ubicación geográfica es el sector rural del municipio de Sogamoso, Boyacá. Las características socioeconómicas son que la ganadería y la agricultura son las principales actividades económicas del pueblo. Los principales productos agrícolas son el maíz, el trigo, la cebada, la patata y los guisantes. Y el municipio, en cuanto a la parte pecuaria, más que todo son bovinos. En la vereda hay un total de 2.114 habitantes y un total de 528 casas, dejando así la muestra con el 12%. Hay una institución educativa, se llama Nuestra Señora de Morcá. Ahora, el tercer numeral pedía presentar teóricamente el método de valoración a utilizar. Eh, Hay cuatro métodos dentro de los indirectos, pero nosotros tuvimos el método indirecto y el método hedónico de valoración de precios hedónicos. Dice que el método de los precios hedónicos estima el valor de un activo a través de la suma de sus características propias u objetivas, las que constituyen el bien, y no propias o subjetivas, entorno cultural o ambiental en el que está el bien. Este último en particular es el que hace que se haya escogido este método como el más indicado. Bueno, las variables, está el precio de la vivienda, la distancia al relleno, o sea, qué tan retirada o qué tan cerca está la vivienda de lo que es el perímetro del relleno sanitario. Luego, los años de asentamiento de la vivienda, pues hace cuántos años que la vivienda está construida. Luego están los metros construidos, son los metros de construcción privada, no solo del lote, sino los metros de construcción privada de esa vivienda o de ese terreno, porque no es lo mismo el total del terreno y lo que está construido en el terreno. Luego, la distancia en metros por carretera es, perdón, la distancia a un colegio. Eso es qué tan retirado está por carretera la casa del colegio más cercano, en este caso Nuestra Señora de Morcá. Y la última variable es la frecuencia de vehículos transitando frente a la casa. ¿Qué tantos vehículos pasan por frente a la casa? Eso fue la última variable a considerar y nos deja planteado el modelo econométrico de acuerdo a las variables definidas así. Pues el precio de la vivienda estaría en función de el beta sub cero o el intersecto, o sea, es como la base. Luego está la distancia al relleno, que es un valor positivo, pero hay que saberlo interpretar. Es decir, entre más retirado, es, la vivienda vale más. Es decir, que genera una relación inversa, no una relación positiva. Luego, sale negativo los años de asentamiento de la vivienda, porque para este caso no juega a favor este aspecto de entre más antigua, mejor, sino todo lo contrario, le resta valor a la vivienda. Luego están los metros construidos, que como se dijo, son los metros de construcción privada. Está también la distancia a un colegio, esta distancia está en metros, y la frecuencia de vehículos transitando frente a la casa, esa es la cantidad de vehículos que pasan por hora, para completar así el modelo econométrico con el término de error. Luego está el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es
de 56 unidades de vivienda escogidas al azar, con una participación del 12% sobre el total de las viviendas que hacen presencia en la vereda Chorrillos, sector rural de Sogamoso, Boyacá. Muy bueno, se crea la base de datos y se ingresa a R y se hace la regresión, dándonos aquí el respaldo que habíamos dicho anteriormente de que el único valor negativo es el de los años de construcción de la vivienda con un valor negativo de 102,45, evidenciando también aquí que el modelo tiene un 90% de eficacia, o lo que significa que estima el valor de la vivienda en un 90%. El otro 10% restante pues podría estar explicado por variables que no están tomadas dentro de la base de datos. Luego, al interpretar los parámetros obtenidos, volvemos a lo que ya se había dicho. Por cada metro adicional de distancia por carretera, el precio estimado de la vivienda aumenta en 54,89 unidades, aunque como está en miles, esto significa que por cada metro que la vivienda se aleja del relleno sanitario, se valoriza 54.890 pesos. Posteriormente, en cuanto a la antigüedad de la construcción, este es un valor negativo y por cada año el metro pierde 102.450 pesos. Ahora, el metro cuadrado adicional de construcción privada, esto es un precio positivo, se entiende que una vivienda entre más grande pues tiende a ser más costosa. Y esto se aumenta en que por cada metro adicional de construcción privada, la vivienda se valoriza 15.710 pesos. Luego, en cuanto a cada metro adicional de distancia por carretera, para la distancia a un colegio, el precio de vivienda aumenta por cada metro en 10,07 unidades, es decir, por cada metro aumenta el precio en 10.070 pesos. Por último, está de que por cada vehículo adicional que pasa por hora frente a la vivienda, el precio estimado de la vivienda aumenta en 400,20 unidades o 400.200 pesos, siendo uno de los valores de mayor impacto, significando esto que si pasamos al siguiente punto, donde se presentan las conclusiones sobre la influencia de la construcción del relleno sobre el valor de los predios, llegamos a la consideración o al respaldo del por qué se toma un método indirecto, que es el que presentaría como la integralidad del modelo, llevando a que se sopese una cosa con otra, porque originalmente la cercanía al relleno sanitario generaría un detrimento para la valoración comercial de la vivienda, pero a su vez se entiende que de la construcción del relleno deriva un tránsito elevado de camiones de basura que hacen que se revalorice. ¿Y esto justificado en qué? En que pues del tránsito de los vehículos se fortalece la economía a nivel de cafeterías, restaurantes y demás, llevando hacia la compensación o a la justificación de por qué entre más vehículos, más valen las viviendas, que porque tienen una connotación comercial mejor, o lo que está aquí presentado en cuanto a lo que es las conclusiones. Espero haya podido ser de utilidad este video y por su atención, muchísimas gracias. Dios les bendiga.